través de la 107.5 Ecos de la Frontera. Un saludo muy especial al señor Julián García, bendecimos también al señor Genaro y todo su equipo de trabajo que hace posible esta transmisión. También bendecimos, lógicamente, la gente que hace aquí en el Centro Cristiano posible la transmisión. Estamos aquí transmitiendo desde el Centro Cristiano. Yo soy el pastor John William Campos y lo estamos haciendo para todo este eje fronterizo, lo hacemos también para toda Venezuela y en cualquier lugar del mundo donde a través de nuestra app Sencri Urena usted pueda visualizarlos. Sean bienvenidos a esta transmisión y a este devocional. Queremos iniciar haciendo una oración especial. Vamos a pedirle al pastor Willington que nos dirija en esta oración delante de la presencia del Señor para que podamos así introducirnos y que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia, la gracia para poder exponer el tema que el Señor ha determinado en esta mañana. Muy buenos días, mi hermano Willington, y bienvenido a esta transmisión del devocional. Buenos días, pastor. Buenos días, consiervos del ministerio. Queremos darle gracias a Dios por brindarnos esta oportunidad. Así que estemos orando. Damos a Dios toda la honra y toda la gloria. Señor, tú que permites que tengamos un día más de vida, que tu misericordia es extraordinaria, que nos acompaña de una manera tan especial, oh Dios. Nos brindes el favor, nos brindes la gracia, nos des la sapiencia, Señor. Nos des, Padre bendito, la capacidad de poder discernir los textos, Dios, al poder estudiar. Nos permita, Señor, también poder de una u otra manera transmitir, oh Dios, enseñar a otros, y que podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la Escritura. Permite, Señor, que al comer el pan de vida, Señor, con el cual nunca más volveremos a tener hambre, Señor, nosotros seamos gente fortalecida en este camino de la vida, Señor, que podamos tener, Padre bendito, el espacio necesario, Padre glorioso, al transitar para poder cumplir el propósito con el cual tú nos enviaste. Permítenos, Señor, desarrollar el ministerio conforme a tu perfecta voluntad. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ser bendecidos de una manera tan especial, oh Dios, que dejemos huella en nuestras generaciones. Gracias por cuidar de nosotros, Señor, y pedimos que este devocional tenga un sello especial, Señor, y es el sello del poder del convencimiento de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya introducidos en la oración y pidiéndole al Señor de esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia, que ustedes allí también entre las pantallas puedan ser bendecidos a través de lo que es la enseñanza. Queremos hacer un recuento un poquito de lo que ha estado pasando en estos primeros 3 capítulos para poder introducirnos en el capítulo 4. Muy buenos días, mi hermano José Hernán, bienvenido a este devocional. Y sea usted también orientándonos un poquito en lo que ha acontecido. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días a todos los que ya están conectados con el devocional en familia. Claro, pastor, hemos estudiado ya 3 capítulos del libro de Levítico, conforme a la orden de Dios cuando manda a llamar a Moisés allí al propiciatorio, al lugar santo, para darle las instrucciones de los 5 tipos de ofrendas que debería presentar el pueblo, el sacerdote. Recordemos que en el capítulo 1 hablamos de la ofrenda de los holocaustos, donde todo el animal, todos los tipos de animales eran consumidos totalmente. No había provecho ni para el sacerdote ni para los hijos de Aarón para alimentarse o para su sustento, porque todo era consumido para que fuera olor grato delante de Jehová. Recordemos que en el capítulo 2 hablamos sobre las ofrendas de oblación o frutos secos. Entre eso está la sémola, una harina de flor de harina, una harina muy fina del cual se hacía el pan. Acordémonos que era un proceso a través del horno donde hacían esas tortas, a través también del sartén y de la cazuela, pero que todo eso era también ofrendas voluntarias y ofrendas de agradecimiento por lo que Dios había hecho. Ayer estudiamos las ofrendas de paz conforme a cada uno de nosotros, y allí recordábamos que cuando alguien traía una ofrenda de paz, allí hablábamos de ciertos animales, entre el becerro, lo vacuno, entre el macho y la hembra, el toro y la vaca, que así le llamamos nosotros coloquialmente, entre la oveja y el cordero, pero también aparece otro animal allí, la cabra, para ser parte de lo que era las ofrendas de paz. Recordemos que
también esa ofrenda de paz era para reconciliarse primero con Dios y también con los semejantes, y allí se compartía una comida porque el animal era repartido en 3 porciones, uno para el altar del holocausto, otro para la alimentación de los sacerdotes que estaban allí al servicio del tabernáculo, y otro para el ofrendador, y compartirlo con la persona que estaba reconciliándose allí. Era un gozo, era una alegría poder comer, y hablábamos también de ciertos aspectos que Génesis nos enseña, que cuando hay una reconciliación siempre tiene que haber una comida. Pastor, hoy vamos a hablar de la ofrenda. Vamos a esperar ahí, Sí, primero señor. para lo que hemos visto. Vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Caterine. Caterine, muy buenos días y bienvenida a este su devocional. Muy buenos días, Dios les bendiga, y bueno, a todas las personas que en este momento nos están viendo, pues muy agradecidas por poder estar en este lugar. Caterine, cuénteme un poquito qué es lo que ha podido aprender de la ofrenda del holocausto, qué elementos se tenían en cuenta allí en esa ofrenda. Bueno, pastor, el poder mirar este tipo de ofrendas, cada una de las que hemos podido ver, saber que se tenía que presentar un animal que fuera sin defecto, tenía que ser un macho sin defecto, y eso tenía que ser de voluntad, no era obligatorio. Entonces, así mismo debe ser en este tiempo, nuestras ofrendas tienen que ser de voluntad para el Señor, voluntariamente. ¿Y qué tipo de animales se usaban en la ofrenda de holocausto? Uno vacuno, tenía que ser macho. Este era específicamente macho. Hoy vamos a ver ya que se permiten otros tipos de animal. Pero en el holocausto, ¿qué otros animales se permitían? Se permitía como le digo, el vacuno, y se permitían el rebaño de las ovejas, El ovejuno. el ovejuno, que era el rebaño de las ovejas, y las cabras también tenía que ser un macho. Y también las aves, creo que eran las tórtolas y los palominos. Muy bien. Bueno, mi hermano Henry, Dios me le bendiga, sea usted bienvenido también a este devocional. Muy buenos días, gracias Pastor William. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están oyendo por allí. Saludar de una manera especial a la Red 31 y a todo lo que es el Centro Cristiano Ureña. Y bueno, a todas las iglesias de Ureña, San Antonio, a la confraternidad de pastores, le lanzamos de este lugar una bendición y un abrazo muy caluroso. Bien, mi Henry, cuéntame, leyendo Levítico, ya nos encontramos con la ofrenda de holocausto, pero ahora la ofrenda de oblación. ¿Qué has aprendido sobre la ofrenda de oblación? La ofrenda de la oblación, Dios daba unas instrucciones muy especiales en cuanto a la directriz, como Dios quería que se preparase allí el alimento que debía prepararse. Dios le dijo a Moisés que cuando fueran a darle esta ofrenda a él, que se la dieran de voluntad, pero que no le introdujeran o que no le echaran allí lo que era levadura y aceite, porque Dios estaba queriendo allí enseñarle al pueblo cómo era la ofrenda que realmente a él le agradaba. Ajá. Ahora, hablando de la oblación, ¿por qué se hacía? ¿Para qué se hacía esa oblación? Se hacía cuando las personas tendrían allí ya sus cosechas, era como hacerle un regalo a Dios de lo que Dios le permitía a ellos tener. Uh-huh. O sea, Dios colocaba de manera milagrosa, o sea, es como si Dios hiciera un trato con el hombre, con el pueblo de Israel. Dios colocaba lo que era el milagro de la vida, la semilla, colocaba allí el sol, todo lo que venía de parte de Dios, y el hombre se encargaba de poder allí hacerla producir, cultivarla y cosecharla. Y en el momento de la cosecha, pues de agradecimiento, de voluntad, pues cada quien que quisiera hacerle una ofrenda a Dios, Dios la recibiría con mucho. Una última pregunta. Entonces ya sabemos que lo hacían de agradecimiento por lo que habían recibido de Dios. Pero una última pregunta. ¿Qué no debía llevar? ¿Qué elementos no debía llevar esa ofrenda de oblación? Esa ofrenda de oblación, hasta donde me acuerdo, no debía llevar levadura Uh-huh. ni aceite. ¿Otras dos cosas más? Miel
¿Está consultando a un amigo? No me acuerdo. No. Entonces no podía llevar ni levadura, ni podía llevar tampoco miel. Perdón, aceite sí, tenía que amasarse con aceite. Con aceite. Levadura y miel es lo que me acuerdo, no sé qué otra cosa me acuerdo más. Y bueno, nos falta un elemento que sí podía llevar y que no lo ha nombrado, Un elemento. que era necesario. Bien, el aceite. La sal, pastor. La sal. La sal. No podía faltar la sal. Ujú. Dios hizo un pacto allí de sal. La sal es algo especial en cuanto en el sentido espiritual y en cuanto al sazón físico. La sal Porque es era costosa, porque preservaba y porque también tres cosas hacía la sal. sazonaba, preservaba y ¿qué Era más? una ofrenda por lo que era costosa, no era fácil, ¿no? Y también la sal, más que sazón, se le coloca allí la purificación, que es lo que se tiene que hacer para estar delante de la presencia del Señor, Ujú. que uno sea purificado, que uno se preserve en esa purificación y que la ofrenda debe ser costosa y la sal en ese entonces era costosa. Bien, vamos con nuestra hermana Olga. Olga, muy buenos días y bienvenida a su devocional. Buenos días, Dios les bendiga. Agradecida con el Señor por un día más de vida. Quiero saludar a mi gente de Cabimas, que anoche estuve hablando con Katy y me dijo que iba a reunir su gente para ver el devocional, así que desde Ureña les saludamos y les bendecimos. Cabimas, allí en el estado Zulia, le bendecimos. Siempre se conecta con nosotros Will Rossi, ¿no? Siempre ha estado allí. Y ha estado siempre pendiente allí con las transmisiones y aún nos ha acompañado también Allende, nos ha acompañado desde España, ha estado allí pendiente Allende, ¿no? Y bueno, en ocasiones ha estado también nuestro hermano Leonel, también ha estado desde Valledupar, creo que está, o en Cartagena, alguno de esos lugares está. Bien, ahí ya está Will Rossi diciendo buenos días, el Señor les bendiga, un saludo muy especial a nuestros pastores Luis y Olga desde Cabimas, un abrazo virtual. Mire, mandaron unas mandocas, pero también virtuales. Bien, Olga, ya hablamos de la ofrenda de expiación o la ofrenda de holocausto, hablamos de la oblación. ¿Qué otra ofrenda hemos aprendido también en el libro Levítico? La ofrenda de paz. La ofrenda de paz. ¿Para qué se hacía esa ofrenda? Dice que era como una parte de expiación, de gratitud al Señor por lo que había hecho para nosotros. Ajá. ¿Y qué llevaba, con qué elementos se podía agradar a Dios en esa ofrenda de paz? Ahí decía que se daba, se quemaba la grosura de cada una de las partes que se ofrecían allí. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre esa ofrenda de paz y el holocausto? ¿Hay una diferencia? El holocausto se quemaba todo y esta parte no, esta parte se dedicaba, se le daba una parte al Señor y otra parte para quemar. Otra parte para el sacerdote y otra parte para el pueblo. Eso. Porque si una la quemaban y la otra también, pues. Bueno, ¿qué tipo de animal entra allí que no era permitido en el holocausto ni tampoco en la oblación? ¿Qué animales podían estar allí? A ver, Luchito, ayúdeme ahí, por favor. Se debía ofrecer, era un ganado vacuno, dice, macho o hembra sin defecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la ofrenda de holocausto? Y allá solamente, exacto, allá solamente eran machos. Y aquí ya se abre el compás y se permite macho. Eran macho y menos. hembra. ¿Cómo? Aquí sí ya eran macho menos. Allá eran machos, pero aquí ahora ya se permite la hembra. La hembra. Pero igual la hembra tenía que ser una hembra Perfecto. sin defectos, sí. Entonces y habían ofrendas vacunas. ¿Y qué más ofrendas habían? La ofrenda vacuna se presentaba todo lo que era la grasa que cubre los Sí, intestinos. pero aparte de la ofrenda vacuna, ¿qué otra ofrenda había? A ver, José Hernán, ayúdeme ahí, por favor. Estamos hablando de la ofrenda de paz. Estamos hablando de la ofrenda de paz, pastor. Aparte de la ofrenda vacuna, está también la ofrenda ovejuna, que era correspondiente a la oveja
y al cordero. Ajá. Permitía que allí compartir también esos animales, tanto para el sacrificio para Dios, el olor fragante de ciertos órganos que estaban dentro de esos animales, para darle oportunidad a otro a ver si nos dice cuáles son los órganos que se quemaban allí en el altar del holocausto, y se compartía también para el sacerdote o los sacerdotes para su alimentación y su sustento, pero también para el pueblo, para compartir con el pueblo, porque era una ofrenda de alegría, una ofrenda de gozo, de regocijo, porque Dios había perdonado los pecados, había hecho expiación. La sangre de esos animales habían cubierto el pecado del pueblo, y ahora era permitido estar tranquilamente delante de Dios. Era una especie de reconciliación, de paz entre Dios y el pecador. Exacto, esa ofrenda era cuando uno estaba en paz para con Dios y paz también para con los hombres, y representa a nuestro Señor Jesucristo, esa perfecta paz que Él da, ¿no? Al reconciliarnos con Él, dice que podemos estar en paz con Él y tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Bien, y tenemos al pastor Willington también, que nos está hoy acompañando. Y pastor Willington, quería preguntarle mejor qué tipo de elementos tomaba Dios y qué tipo de elementos eran para el sacerdote y qué tipo de elementos era para el pueblo en esa ofrenda de paz. La ofrenda de paz. La ofrenda de paz nosotros podemos encontrarnos, dice que el sacerdote tenían que apartar la grosura y los intestinos, las entrañas, eso tenía que quedar aparte, dice, los riñones, la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y los hijos de Aarón van a arder esto todo en el holocausto. Todo ese compendio, toda esa parte de esta ofrenda de paz quedaba colocada en el holocausto, y eso era lo que se le ofrecía a Dios. Bien, entonces tenemos la ofrenda de holocausto, que era voluntaria y tenía que ser perfecta, ¿verdad? Tenemos la ofrenda de agradecimiento, que se hace a través de la oblación y los frutos del grano, que podían ser en horno, podían ser en sartén o podían ser en cazuela, ¿sí? No debían llevar ni levadura, ni tampoco llevar grasa, ¿verdad? Ni miel. Y la ofrenda de ayer, la ofrenda de paz, era una ofrenda especial que se hacía nuevamente con los elementos, pero aquí sí ya se permitía uno, que pudiera comer el pueblo, que pudiera comer el sacerdote, que pudiera también ofrecerse a Dios, y lo otro, que podía ser incluida la hembra, ¿no? En el caso del ganado vacuno o del ganado ovejuno, podía entrar también la hembra. Bien, vamos a ir a las redes sociales para conocer lo que está aconteciendo allí en las redes sociales, para conocer el premio que tenemos para el día de hoy, y también para mirar cómo vamos a iniciar el tema del capítulo 4 de lo que es Levítico. Muy buenos días, mi hermano Leonardo, muy buenos días, Daniela, bienvenidos a su devocional. Buenos días, pastor, buenos días a todas las personas que el día de hoy nuevamente nos acompañan acá en un devocional más, en un programa más. Gracias a todos ustedes por estar un día más acá con nosotros. Gracias a los invitados del día de hoy, así como yo les digo, yo son los capi acá del Centro Cristiano Ureña, son las personas pues ahí pues encargadas de cada una de las redes, los supervisores, el apoyo de cada uno son el apoyo del pastor William. Y bueno, gracias a todos ellos por estar una vez más acompañándonos al día de hoy. Espero pues que estén ustedes ahí atentos, ya que tenemos pues estas personas que pues estudian mucho la palabra del Señor, y bueno, será un programa de bendición, aprender de cada palabra, de cada versículo ahí que tiene el capítulo de Levíticos, el capítulo 4 que se estará estudiando el día de hoy. Bueno, y gracias a las personas ahí de Intercanal, que una vez más pues se conectan ahí a través de las pantallas del canal 10, ahí en todo lo que es el eje fronterizo, que nos acompañan una vez más. Gracias a ustedes ahí por estar conectados con nosotros y por esperar siempre las 9 de la mañana para estar ahí con nosotros aprendiendo una vez más de la palabra del Señor. Bueno, y darle pues gracias a todas las personas que están allá en el máster de Intercanal. Gracias por permitir
poder transmitir este programa y también a las personas acá, a los técnicos acá de nuestra Iglesia Centro Cristiano Ureña. Recordarles compartir a las personas que están por Facebook, que empiecen desde ya a compartir, a dejar su like, a interactuar con nosotros ahí y pues que sea de gran bendición, pues tanto como lo es para nosotros tenerlos a ustedes ahí, que sea para ustedes este programa. Bueno, Danielita, buenos días. Muy buenos días, Leo, muy buenos días a toda la audiencia que a esta hora se reporta con lo que es el Centro Cristiano Ureña y el devocional en familia. Queremos agradecer allí a todas las personas que están enviándonos sus mensajes desde muy temprano. Queremos por allí leer y mencionar a alguna de estas personas. Saludamos a nuestra hermana Edi Rivera, a Marta Romero, Jesús García, a Francisco Freites, también a la familia Blanco Triana, allí a Margarita Loaiza y su familia, Marjorie López, Ana Isabel Carreño, Yajaira Labrador, Julio López, Patricia Quintero, la familia Prada Canal y nuestra hermana Lorena León, al igual que desde el Bolivariano siempre allí en sintonía nuestra hermana Tatiana Bayona. Y pues algunos de los saludos que nos envía nuestra hermana Edi Rivera, envía bendiciones a los pastores, la familia de la fe, que el Señor les bendiga cada día en su ministerio, al igual que también envía un saludo especial al pastor Willington y a su pastora también supervisora, Caterine Sepúlveda. Estela Urrea dice: bendiciones pastores, un saludo al pastor Willington desde Nueva York, ahí la red 32. Y un abrazo también a la hermanita Caterine, dice nuestra hermana Estela Urrea. Nelly Smith Jaime dice: muy buenos días mis pastores y a toda la amada iglesia, les bendecimos grandemente. Marjorie Alejandra López nos dice: Dios me los bendiga. Un abrazote al pastor William y a nuestro pastor Willington de la familia Caballero López, full sintonía, la red 32. Yajaira Labrador, buenos días, que Dios bendiga la vida de mi pastor William, le doy gracias a Dios por este devocional, que es de bendición para mi vida, que Dios bendiga a todos los hermanos que participan cada día del devocional. Bendiciones, red 12 en sintonía. Saludamos también allí a nuestra hermana Nancy Sandoval, quien nos está saludando a esta hora. Mélida Esis dice: muy buenos días pastores desde Cabimas, el Señor les bendiga, mi pastor. Gracias allí a Mélida por estar en sintonía desde Cabimas, al igual que también Will Rosy Gómez, quien envía un saludo allí especial a los pastores Luis y Olga. Y nuestra hermana Lorena León dice: saludos a todos y en especial a mi hermana Caterine, la felicito, soy admiradora de su hija Camila. Ya está allí en representación de la red 22 nuestra hermana Lorena León. Y también nos escribe allí nuestra hermana Tania Álvarez desde el 23 de mayo, presente la red 12. Bueno, gracias a todos ustedes por estar allí representando su red en sintonía, gracias a ustedes por escribirnos, por también enviar sus peticiones de oración. Les recordamos los números de teléfono: 0414-327-8664 para mensajes de texto, y vía WhatsApp usted puede comunicarse con nosotros a través del 319-718-6323, enviarnos sus felicitaciones y también enviar allí el comentario que usted quiera dar, el aporte, o también las peticiones de oración, recordándoles que las recibimos hasta las 10:15 de la mañana para que al finalizar el pastor William pueda estar orando por ellas. El día de hoy estamos allí gracias a Servicio Técnico, al Centro Servitel, allí la familia Delgado Farias de la red número 32, donde pueden ustedes encontrarlos en la carrera 8, barrio Las Flores, local número 4, raya 32, aquí en Ureña. Y pues el día de hoy tenemos, gracias a ellos, Centro Servitel, quienes ya han sido nuestros patrocinadores anteriormente. El día de hoy tenemos este lindo kit allí, tenemos para un feliz ganador, allí está un cargador, tenemos unos audífonos y también tenemos la protección del vidrio para su pantalla. Claro que sí, bueno, para que ahí tenemos un bonito regalo, pastor, un bonito pues obsequio que nos ha dado acá al programa del día de hoy, para aquella persona que pues no tenga cargador o que no necesite unos audífonos. También tenemos ahí para el protector, el vidrio protector, es un bonito regalo. Daniela, si la persona pues se quieren comunicar con su con los teléfonos, ¿cómo se pueden comunicar ahí con ellos? El número para comunicarse con Centro Servitel es 0424-720-3893, 0424-720-3893. Ellos están allí en el centro, diagonal a lo que son la papelería de Lugo, me decía el pastor William, en la dirección de Centro Servitel.
ellos están allí, ustedes pueden ubicarlo y pues todo lo relacionado con lo que es el aparato telefónico para algún servicio técnico, para algún accesorio que usted necesite, pues allí puede conocer que la familia de la Red 32, la familia Delgado Farias está allí trabajando con lo que es Centro Servitel. Bueno, nuestro hermano Víctor tiene también allí la imagen para que la pueda colocar en pantalla, la tarjeta de nuestros hermanos de servicio técnico de microelectrónica, Centro Servitel. Y tenemos la bendición de, bueno, hablando con el hombre, él me dice, Daniela, que podemos tomar los tres estos regalos, ¿no? Es un cargador rápido, lo que sí no sé es para qué tipo de teléfono, no tengo aquí claro para qué tipo de teléfono, si es un C3 o... Y tenemos también el vidrio, pero el vidrio tiene que ser para un celular, un A20, una 30 o una 50, es el regalo que se ha dado, así que podemos, la persona que tenga esa necesidad puede escribir. Y lo otro que tenemos allí es unos audífonos para videoconferencia o por Zoom. O sea, son 3 elementos diferentes que podemos dar allí. Entonces, por favor, Daniela, vamos a tomar el dato y vamos a poder dar esa... Acabó usted de partir la ofrenda. ¿Qué pasó? Acabó usted de partir la ofrenda. ¿Por qué? El sacrificio, el cordero lo acabó de picar en 3. Pero es que es de paz. Este es un sacrificio de paz. Claro. Entonces, una queda para el sacerdote, el otro para la sacerdota y otro para el hijo del sacerdote. Bien, Daniela, por favor, vamos a entregarle el premio, vamos a dar de una la iniciativa desde ahora, para aquellos, uno que necesiten el cargador, el vidrio o los audífonos, y es colocar las 5 clases de ofrenda que vamos a aprender en los primeros 7 capítulos de lo que es Levítico. 5 clases de ofrenda, es el nombre de la ofrenda, únicamente lo que tienen que colocar allí, y con eso hacemos una pregunta para después seleccionar las 3 personas que ganan ese premio. La pregunta sí va de acuerdo a lo que vamos a desarrollar. ¿Está entendido, señor Leo? Señor, claro que sí. Bueno, ya saben, a las personas ahí estar atentas a lo que pues va a ser el devocional el día de hoy. Hay un bonito premio, ya pues vamos a tener pues 3 ganadores. Pues no sé si el pastor dice que pues escriban ahí que necesitan el cargador o que necesitan los audífonos, que necesitan, junto con la respuesta, pastor, como ha venido pues... Sí, solamente tienen que colocar numeral cargador, numeral audífonos y numeral vidrio. Bueno, hoy nos vamos full hashtag. Pero para participar tienen que responder cuáles son las 5 ofrendas, o sea, aparte de decir que por qué quieren participar, deben responder cuáles son las 5 ofrendas que se van a trabajar en estos 7 primeros capítulos de Levítico. ¿Es así? Sí, señor. Y hay que tener en cuenta también que nuestros hermanos de Servitel fueron los que resucitaron el Lázaro de mi hermano José Hernán, ¿no? Eso, mire, ese teléfono quedó nuevecitico, parecía un perol de loco, ¿cómo es un...? Y ahora mira, ahí yo no sé si en pantalla lo puedan ustedes estar viendo, pero quedó bien arregladito. Ha sido también la persona que ha podido hacerle servicio técnico a nuestro celular y también a los celulares de aquí de la iglesia. Entonces los estamos recomendando, gente de Dios, gente que trabaja bien, gente honesta, y lo ubican ahí frente o al lado de la papelería Uranio. Ahí están ellos teniendo su local en el barrio Las Flores. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro anuncio, Daniela? Bueno, pastor, antes de pasar, queremos saludar a los cumpleañeros del día de hoy. Queremos felicitar a Ladi Niño, que está de cumpleaños de parte de la familia Blanco Triana, de la Red 13, Ladi Niño, y también aquí nos escribe Tatiana Bayona felicitando al niño Julio Emanuel Contreras, que está en sus 3 añitos, y queremos felicitar también de una manera muy especial a Pablito, a Pablo Emilio, allí Castañeda, quien está también de cumpleaños, un saludo muy especial aquí de parte del dúo dinámico y también del Centro Cristiano Ureña, y pues felicitaciones, y Dios continúe bendiciendo la vida de estos cumpleañeros, lo que es nuestro niño Julio Emanuel Contreras en sus 3 añitos, la señora Ladi Niño allí de parte de la Red 13 quien está felicitando, y pues a Pablito ahí conocido como pues con cariño le decimos allí a Pablo Castañeda.
Bueno, ahí tenemos el saludito para ellos que están de cumpleaños. Y bueno, pastor, ya para darle pues pase a usted, queremos hacer la dinámica y lo del versículo, entonces pues inicio yo porque Daniela como que está en el... Ajá. A ver, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, se ofrecerá a Jehová, según el pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Levíticos 4:3. Muy bien, Leo. Usted parece otro Leo. A ver, Daniela. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Levítico 4:3. Pastor, antes de pasar queremos allí aclarar, quiero pues volver a aclarar, necesito que en un solo mensaje las personas de Facebook, en uno solo, nos escriban la respuesta de las 5 ofrendas y escriban por qué quieren participar. No es válido que escriban primero qué quieren y después más adelante. Necesitamos de una vez en un solo mensaje la respuesta de las 5 ofrendas, los 5 tipos de ofrendas que estamos aprendiendo en Levítico y por qué quieren participar, y de esta manera serán inscritos para la pregunta que se hará al finalizar, según pues el pastor William Campos diga cuál será. Sí, Daniela, y ya veo que la gente está colocando, pero no colocan numeral, audífonos y las 5 respuestas, con eso participa. No es solamente con colocar numeral, audífonos, sino tienen que colocar las 5 ofrendas, ¿de acuerdo? Bien, una pregunta así como para usted que le gusta leer la Biblia, Leo. Hoy en la ofrenda, ¿cómo se llama la ofrenda del capítulo 4? ¿Expiación? ¿Cómo se llama? Los pecados de expiación, ¿no? Hoy es ofrenda por el pecado. Ahora, ¿quiénes están allí? Hay 5 elementos, personas que presentan. El primero es, lo dice el versículo 4. ¿Era quién? Si pecara, ¿quién? Sacerdote. Segundo. El pueblo. Tercero. Los gobernantes. Cuarto. ¿Los gobernantes? No, los jefes. Perdió usted, le iba a dar una copa de helado con fruta, pero, No, pero perdió, llegué a ¿verdad? la mitad, déme al menos el cono. Haga el favor y me le traen la copa nomás. Bien, Daniela se lo sabe, pastor. No, yo estaba vamos a poner. ¿Daniela lo sabe? Sí. No, yo antes del devocional hoy tomé la tarea, estaba allí repasando, pero se me escapa de pronto alguno. Sabe que el sacerdote, que es también los jefes, que es el pueblo, las personas comunes, y me falta uno. Y pues en el bosquejo, el último, pues aparecía la representación de Cristo, pero no El becerro en sí. Bien, póngale cuidado para que no se pierdan estos premios especiales, amén. Póngale cuidado al asunto. Vamos a empezar a trabajar aquí con nuestro hermano José Hernán. José Hernán, vamos al capítulo 4, versículo 1, por favor. La escritura dice: y habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, ¿quién es el que da esta orden? Dios, cuando manda a llamar a Moisés allí al lugar santísimo, en el lugar del propiciatorio, y está dando las instrucciones de cada una de las ofrendas que hemos estudiado y la que vamos a estudiar el día de hoy. Acordémonos que primero le habló de las ofrendas de los holocaustos, después la ofrenda de la oblación, y después dio referencia sobre la ofrenda de paz. Hoy en el capítulo 4 estudiaremos la ofrenda por el pecado. Eso es lo que el Señor está transmitiendo al líder del pueblo para que lo comunique y vea cómo el pueblo va a santificarse y cómo va a expiar su pecado para estar reconciliado delante de Dios, pastor. Bien, ahora es interesante, José Hernán, si el señor Aarón era el sumo sacerdote, ¿Moisés qué era? Moisés era el representante de Dios para el pueblo. ¿Pero ese no es el sumo sacerdote? No, señor. El sumo sacerdote es su hermano Aarón. Recordemos que cuando en el Éxodo Dios le determina que Moisés será Dios para Faraón, pero Aarón será su profeta para que lleve el mensaje directo ¿a quién?
a Faraón lo que Dios manda decir a través del siervo, a través del representante de Dios, Moisés. Y entonces aquí se está cumpliendo el orden jerárquico. Dios habla con Moisés y Moisés tiene que hablar con Aarón, y ahí sigue la... Sí, toda visión que Dios proyecta, lo proyecta sobre el líder, sobre la cabeza, no la proyecta sobre el cuerpo, porque el cuerpo tiene que tener una dirección como es la cabeza. Como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, es direccionada por la cabeza, que es Cristo en nosotros. Para nosotros nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo y somos direccionados a través del Espíritu Santo. Aquí hay un pueblo que tiene un líder, un representante que se llama Moisés, y por eso Dios habla, no le habla a Aarón. Ya Aarón tiene su función, pero Moisés es el líder y todavía está vivo, todavía no está muerto. Bien. Señora Caterine, versículo 2 del capítulo 4. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Bueno, que cualquier persona que pecare, o sea, que cometiera pecado por descuido, que se descuidara y pecare, entonces tenía que venir y si violaba los mandamientos que Dios ya les había dado, porque ya aquí ya ellos tenían los mandamientos y sabían cuándo era que estaban incumpliendo uno de esos mandamientos. Dios da por hecho de que el ser humano es pecador, tiene una naturaleza pecadora, ¿verdad? Sí, Señor. Y entonces dice, si alguno se descuidara y pecara, ¿cierto? El yerro, ¿qué quiere decir el yerro? No va a decir que con la varilla con que le da. No, Néstor no se deja pegar. ¿Qué quiere decir el yerro allí? Es la naturaleza del pecado. El yerro. Es lo que comete por el descuido. Cuando nos descuidamos, estamos cometiendo ese pecado. Bueno, ojo con esa palabra, porque va a ir para los que van a ganar cargador y van a ganar. Vamos con el señor Henry, por favor, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, en el orden de las ofrendas aparece la cuarta ofrenda, que es por el pecado. Y el primero que puede pecar, ¿quién es? El sacerdote. El sacerdote. Empieza en línea jerárquica, ¿no? Ahora, si el sacerdote pecare, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer un becerro sin defecto. Ajá. El becerro simboliza allí algo costoso, algo especial, y si el sacerdote pecaba, pues también se le transmitía el pecado al pueblo. O sea, bueno, la Biblia dice, conforme el sacerdote, tal el sacerdote, tal el pueblo, ¿no? Y si el sacerdote pecaba, entonces contaminaba todo lo que es el pueblo. Sí, Señor. Bien, versículo 4, señora Olga Lucía Navarro Rodríguez, de la Santísima Trinidad. Reyes de Navarro. ¿Ah? Reyes de Navarro. Reyes de Navarro. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y le degollará delante de Jehová. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sacerdote cuando peca? Traer el becerro a la entrada del santuario, dice, al tabernáculo de reunión. Dice, me llama la atención, pastor, porque casi en todos los primeros capítulos hemos visto que se repite mucho este versículo, ¿no? Y como dice que lo pondrá delante de él, y dice que pone su mano sobre su cabeza y lo degollará delante de mí. Yo ayer leyendo eso me imaginaba ese reguero de sangre. Uno pasa por un matadero y eso huele muy feo, huele demasiado fuerte. Ahora imaginarse uno que hacían eso allí, y que más adelante dice de la sangre, de todo eso, ese olor, pastor, o sea, de verdad que para Dios era algo importante hacer esto, ¿no? Para Dios eso era, dice que era olor fragante. Sí, lo que sucede es que al degollar
no caía la sangre al piso, sino que estaban los tazones, y los tazones ahí recogían la sangre. Donde realmente se regaba la sangre, y de acuerdo a la ofrenda, era en el altar y en el velo, o sea, antes de entrar al lugar santísimo, de acuerdo a la ofrenda que se estuviera haciendo. O sea, la sangre no quedaba ahí en el piso ni nada de esas cosas. Una de las situaciones que nosotros tenemos que ver es que en Ureña ha habido derramamiento de sangre, y dice que esa sangre clama justicia, y entonces nosotros hemos de pedir perdón. Aquí en Ureña, concretamente, que ha habido tanto derramamiento, pedir perdón para redimir la tierra, porque ha caído la sangre, no debería ir a la tierra, y por eso eran los tazones, para poder recogerlo y llevarlo al altar del Señor. Bien, versículo 6, Señor, 5, perdón. Dice, después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Me llama la atención porque dice que el sacerdote pecaba, presentaba su ofrenda, le imponía las manos, atribuyéndole al animal allí su culpabilidad para luego presentárselo al Señor en sacrificio. Él dice aquí que después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, o sea, la incluía, y allí hacía un ritual muy especial que era el de esparcirla, y específicamente, más que todo 7 veces, dice que en el velo, donde estaba la división del lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor. ¿A quién se refiere ahí con el sacerdote ungido? ¿Quién era el sacerdote ungido? Aarón. Todos los sacerdotes eran ungidos. Ajá, todos eran ungidos, pero en especial No, ¿no? cualquiera de los ¿Cualquiera? sacerdotes que pecara, o sea, lo mismo pasa con nosotros aquí, no solamente el pastor William, sino cualquiera de los coordinadores o supervisores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos también habían sido ungidos. Acuérdense que la diferencia era que este era el sumo sacerdote, pero los otros también se les había vertido aceite sobre ellos. Entonces esta ofrenda era para cuando el liderato, los que estaban allí al frente, erraran, y hablamos de yerro, porque yerro tiene que ver con errar, y errar tiene que ver con pecado, ¿sí? O sea, se hizo algo que no se debía hacer. Esa es la palabra yerro, o sea, ¿verdad? se transgreía la ley sin conocimiento. A veces podía ser porque, bueno, ahora más adelante vamos a ver que habían pecados que eran por ignorancia, pero habían otros que se hacían con alevosía, o sea, uno sabe que es soberbia. pecado y lo hacía. Entonces esos son dos diferentes tipos de pecado. Señor Willington. Entramos al 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces, ¿qué significado tiene eso? ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, ya viene Levítico se empieza a caracterizar porque ya entra en una cultura especial que era la cultura de adorar, ¿no? Entonces, aquí empiezan todas las prácticas que deberían hacerse. Acuérdese que terminamos el libro de Éxodo donde se dieron las medidas del tabernáculo, se pasó al proceso de construir el tabernáculo, de hacer todas las situaciones, pero ahora venía lo clerical, lo eclesiástico dentro. ¿Para qué estaba diseñado este tabernáculo? Bueno, este tabernáculo se diseñó para que allí el pueblo aprendiera a colocarle la cara a Dios con sus equivocaciones, con sus errores, con sus fallas. Cuando en el capítulo 4 donde estamos nos encontramos ya hablando, toma como responsabilidad el sacerdote y lo toma como una persona que se equivoca, que falla, que comete errores. Por eso dice, si fuere como el pecado del pueblo, es porque el sacerdote, aunque es sacado del pueblo, no deja de ser pueblo, ¿cierto? Entonces, él va a tener también una vivencia normal que lo acompaña, y esa vivencia que lo acompaña lo va a llevar también a vivir una vida que probablemente corre riesgo de pecado. Y es donde se toma la expresión del yerro, porque si se toma que no está en la intencionalidad de alguien que quiere agradar a Dios y adorarlo, levantarse en la mañana y decir, hoy va a ser el peor día de mi vida y hoy voy a hacer lo que a mí se me da la reverenda buena voluntad y me voy a comportar como quiera, sino que él en su caminar va a tener que discernir y comprender que
hace cosas que desagradan a Dios porque Dios mandó, pero que realmente esa no es la profundidad de su corazón, eso es lo que él no desea. Ante eso ya viene y entonces tiene que ahora venir a colocar el sacrificio, porque viene la cota, ¿no? El becerro o el ganado vacuno que se presentaba, hembra o macho, no era un ganado que tendría que venir porque alguien se lo regaló, sino que él mismo tendría que sacarlo de su rebaño. Y entonces ya a mí me parece muy... O adquirirlo. O adquirirlo, y a mí me parece muy interesante el asunto, ¿no? Imagínense si eso fuera así pasándonos a nosotros cada ratico, gracias a Dios, cómo estaríamos en esa cuenta bancaria nosotros, o ese gasto de ofrenda impresionante. Es bastante interesante lo que está sucediendo. Y el sacerdote, pues imagínense, pastor, yo vengo y presento mi pecado y usted es el sacerdote que está desarrollando ese día el sacrificio, ¿no? El que está desarrollando ese día el turno de altar. Había que haber un turno de altar, y venía el sacerdote amigo y se presentaba y le decía, mira, aquí vengo a presentar el mío, porque es que, bueno, anoche mi esposa me voló la chispa y llegó el momento donde yo entré en una ofensa y yo siento que tengo una carga dentro de mi corazón y quiero presentar una ofrenda. Era ahí donde entraba el asunto y se lo tenía que entregar a usted. Usted iba y se presentaba, hacía todo el protocolo, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. Entonces podríamos llegar, agarrar el becerro, hembra, colocarle las manos, pero ese becerro tendría que derramar su sangre y después se presentaba. Yo me empiezo a hacer una figura en mi cabeza y es, ¿cómo habrá quedado ese telón recibiendo chispas de sangre 7 veces durante 40 años en la practicidad de, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería el espesor, el peso de la maldad, del pecado? Entonces es una connotación bonita ahí donde vamos en el versículo 6. Eso fue lo que lo rompió. Sí, no. Bien, versículo 7, señor José Hernán. Versículo 7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí aparecen en este texto, cuando usted lee y mira bien el texto, aparecen los dos altares, tanto el del incienso que está allí en el lugar santo, donde también se derramaba allí la sangre por expiación, para expiación por el pecado, pero también dice que la sangre que quedaba era rociado al pie, no dentro del altar del holocausto, ni siquiera en los 4 cuernos que estaban en el holocausto, sino al pie, alrededor del tabernáculo, dando también sentido de derramamiento de ¿qué? De sangre, que esa sangre por causa de ¿quién? De sacerdote. Ahora, ¿quién iba ¿a quién se le estaban perdonando los pecados? Al sacerdote, porque si tenemos un sacerdote sano, santo, la iglesia camina en dirección a la vida espiritual que Dios quiere. Y aquí algo quiere ser un paréntesis. Cuando usted y yo somos hombres de Dios, también yo miro la fragilidad del hombre, de cada uno de nosotros que predicamos, que ministramos, que atendemos. Somos hombres frágiles, también vamos al baño, también nos da hambre, también nos desesperamos, pero no perdemos la fe. También tenemos momentos de dificultad. Parece que el pueblo a veces no entendiera que nuestro pastor William también a veces tiene momentos de preocupación, momentos de tomar decisiones donde quiere estar solo por un momento, y a veces el pueblo dice, pero el pastor está para atendernos. No, hay momentos en que el pastor tiene que presentarse delante del Señor en un tiempo especial, y este era un tiempo especial donde el hombre se presentaba y rociaba allí la sangre por su pecado, con el que había pecado y con que iba a llevar el pueblo. Esos son momentos de intercesión donde nuestro líder, donde nuestro liderazgo necesita tener esa comunión con el Señor y presentar su vida para poder presentar también la de nosotros. Esta mañana yo oraba y decía, Señor, yo quiero hacer la oración de Nehemías, quiero hacer la oración de Daniel, porque quiero presentar el pecado de mi pueblo, de mi nación, para que tú perdones. Y entonces me acordaba lo que nos dice Segunda de Crónicas,
capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados y se convirtieren en sus malos caminos, el Señor oirá. Pero todo tiene que ver con un sacrificio de oración. Y los hombres de Dios también somos humanos, también son frágiles. Eso es lo que quería allí relatar sobre este momento de encuentro del sacerdote con el Señor. Bien, nuestra hermana Caterine, por favor, versículo 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Entonces, había que separar ¿qué cosa? La grosura, la parte ¿Y qué más? de grasa que cubría los intestinos y que estaba sobre las entrañas. ¿Y qué más había que separar ahí? Y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Todo lo que tiene que ver con los gorditos, ¿no? Con lo que decíamos ayer que... Los ijares. Ajá, sobre los ijares. Bien, versículo 9, señor Henry. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitarás la grosura de sobre el hígado. Pues aparte de la grasa había que agarrar también ¿qué cosa? Los riñones, el hígado, o sea, partes especiales del ganado. Pero allí yo me doy cuenta, pastor, de que los sacerdotes tenían un trabajo arduo. Sí, señor. Trabajaban duro allí, o sea, aparte de ser sacerdotes, tenían que aprender de carnicería. Ajá. Saber allí apartar, saber expresar, saber allí colocar las situaciones, o sea, Manejar cuchillo. Manejar cuchillo y saber todo eso, aprender allí a quitar la piel de una manera correcta y todo aquello, o sea, había trabajo para ellos, había allí. ¿Qué tal que hoy por hoy nos pusieran a nosotros a quitarle la grasa? Dios mío. Y hablando un poquito de las tórtolas, dice que era más difícil allí las tórtolas porque eran unos animalitos muy pequeñitos y eran más delicados, o sea que ellos preferían trabajar en un ganado y no en una palomita porque era delicada la situación. La paloma había que sacarle el buche. El buche, las plumas, todo aquello. Había que pelarla también. Bien, versículo 10, señora Olga Lucía. Pastor, escuchando esta parte donde decía Henry que desde todo el trabajo que tienen que hacer el sacerdote, no sé si está bien, ¿no? Me corrige. Pensando yo ahorita de todo lo que hacía el sacerdote con ellos, para nosotros en este tiempo, ¿qué sería? Como limpiarnos del pecado, de la mentira, de tantas cosas que nosotros tenemos o hacemos diariamente. Entonces, si para ellos era un trabajo, para nosotros también es un trabajo hoy en día, poder dedicarnos y como ponernos a cuentas con el Señor y entregarle cada día nuestras actitudes, nuestros errores, todas esas cosas que nosotros cometemos. ¿Sí es así? Sí, lo que sucede es que la grosura traía problemas cardiovasculares y aún los trae problemas cardiovasculares, hablando del cuerpo humano como tal. Nosotros, los pastores, hoy estamos también para quitar todas aquellas cosas que hacen daño al cuerpo espiritual. Nosotros hemos de estar ahí sobre el rebaño. Acuérdese que el pastor era el que llevaba aceite para sacarle de pronto la garrapata, sanarle las heridas. O sea, la labor de nosotros es bastante delicada porque somos como médicos, no del cuerpo, sino médicos del alma. Entonces el rebaño que tenemos nosotros estamos allí para decirle, eso no se debe hacer, esta grosura no se la debe comer. ¿Y la grosura qué es? Eso que era envidia, eres altanera, contestas mal, no te sujetas. Entonces eso es lo que hacemos nosotros a través de la palabra, porque la palabra es la que limpia, y por eso lo importante es escuchar la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es el espejo, la palabra es el agua que limpia nuestra grasa, porque muchos de nosotros, dice la palabra del Señor, que algunos tenemos pecado y otros tenemos peso, y el peso son aquellas cosas que de pronto obstaculizan que nosotros llevemos una vida en bendición, y nos corresponde a los sacerdotes hablar de estas cosas para que la gente renuncie a aquello y se vea. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo la palabra y es un espejo increíble ver todas las cosas que tenían que ver con el servirle a Dios. No era una circunstancia, sí, yo quiero servir, no, sino que tenía que prepararse, saber de estas cosas. Y de hecho nosotros
nosotros como pastores debíamos de especializarnos en todo lo que es sanidad interior, en lo que es liberación, en lo que es conductas pecaminosas, para poder enseñar, para poderle decir a la gente, mira, si usted viene, nosotros oramos, si usted no se quita, es igual que cuando se purga y no se cuida, pues vienen nuevamente más lombrices. Así pasa en el área espiritual. Versículo, vamos con el hermano Luis, por favor. Yo no he leído el versículo. Ah, ¿no? ¿No lo leíste? Dice, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Pues allí decía que esa grasa y lo que son, todo lo que nosotros conocemos como las vísceras, eso era para Dios. Dice el 11, pero la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas y sus estentinos y su estiércol, me tocaría leer el 12 para Sí. dice, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio. Ya esa parte que está diciendo aquí el texto, ya no tenía que quemarse ni sacrificarse, sino que ahora salía. Ya no es en el altar de bronce. Ya, exacto, ya no es en el altar de bronce, sino a un lugar aparte, dice, donde se echan las cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas, o sea, donde se sacaba todo el residuo de lo que quedaba de los rituales, en ese mismo lugar, aparte en un lugar limpio, ahí tenía que sacrificarse lo que dice allí el pasaje. Pero entonces fíjese que es lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús no fue crucificado dentro de Jerusalén, sino a las afueras de Jerusalén. Y es la razón por la cual es llevado al Gólgota o al Cerro de la Calavera, y para cumplir con el sacrificio por los pecados, porque este es el tipo de sacrificio que el Señor realmente cumplió en nosotros y el más significativo. Era lo mismo que se hacía con los machos cabríos de expiación, que al uno se le colocaba en la mano y se degollaba y se sacrificaba, y al otro de igual manera, y se sacaba afuera del campamento para que llevara los pecados del pueblo afuera, como dice Sí, la palabra. señor, ese es el de expiación, que es el De que vamos a expiación. conocer. Versículo 13. El versículo 13, aquí estábamos también contemplando un poquito con la traducción lenguaje actual, y la traducción lenguaje actual nos permite a nosotros también detallar esta práctica tan bonita. Dice en el versículo 13 del lenguaje actual, dice, si el que me obedece es el pueblo entero, es decir, hasta el versículo 12 que estábamos leyendo con el pastor, está cubriendo lo que es el tema sacerdotal. Y ahora aquí creo que ahí tenemos una participación, ¿no? Que estamos preguntando, esté muy pendiente porque esto es para premio, ¿cierto? Esté muy pendiente quiénes son los que entran ahora a presentar ofrenda por el pecado. Y volviendo otra vez a nuestra traducción Reina Valera, nos permite ahora sí mirar el versículo 13 de la siguiente manera. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro tuviere oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se ha de hacer y fueren culpables. Ahora toma la generalidad, el pueblo, y aquí entonces uno empieza a contemplar, ¿no? Enfermo el sacerdote o un sacerdocio enfermo con conducta pecaminosa que no se corrige, produce que ahora el pueblo también esté en tendencia a ser un pueblo que tampoco se corrige. Muy probablemente los gobernantes que salgan de ese pueblo van a ser gobernantes que tampoco se corrigen. Entonces nosotros sabemos decir que para nosotros eso se convierte en una cultura de anarquía, es decir, cada quien hace lo que se le da la buena voluntad y no quiere presentarle cuentas a nadie. Ante eso, Levíticos 4 nos da a nosotros un espacio bonito, porque es el espacio de la misericordia de Dios ofrecida al hombre, y es pongámonos a cuentas. Y pastor, pues meditaba un poquito, venimos hablando meses y meses de cuarentena, y esa palabra creo que se nos volvió en el léxico muy constante, pero ¿para qué estamos pasando este proceso? ¿Cuál es la intención espiritual? Y nosotros que hemos venido acompañando el estudio de la palabra al reflejo de la misma escritura, mes tras mes, que nos aporta tan especial para decirnos este mes lo queremos así, ¿no?
Entonces hemos venido aportando y estamos entrando en Levíticos, donde el Levítico nos está diciendo, llegó un espacio donde no solo estamos recordando cómo está escrito Levítico, sino es que ahora nos vamos a volver como es, hebreos o judíos con culturas, no, nos está diciendo que nosotros necesitamos cambiar nuestra conducta en relación con Dios. Y aquí lo hizo con los sacerdotes partiendo y ahora lo está haciendo con la congregación. Sí, hablando de esas palabras que se nos han introducido a nosotros, tenemos asintomático. O sea, en la iglesia hay gente que abiertamente está pecando, pero hay otros que estamos pecando y no, o sea, no tenemos síntomas. Y entonces se está mezclando eso dentro de la iglesia y un día podemos estar todos en pandemia. Pero aparece esta palabra para decir, bueno, vamos a poner las cosas en orden. El sacerdote y ahora viene el pueblo, ¿verdad? Después viene el gobernante, ¿sí? O el jefe. Y es necesario ver cómo Dios coloca para cada uno la necesidad de ir al altar de Dios. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a leer hasta el 21, mi hermano, para poder adelantar, y después vemos, lea hasta el 21, es tan amable. Del 14 Versículo al 21. 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere. Aquí estamos hablando de la congregación, ¿no? Ya hablamos Sí, del sí. sacerdote. Vamos a hablar. La congregación ofrecerá un becerro por expiación, lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro, como lo hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán el perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro de expiación. Es por la congregación. Entonces, el primero era por el sacerdote y ahora viene sobre la congregación. Lo único diferente que hay en todo el aspecto que se hizo anteriormente es que ahora no es el sacerdote el que coloca la mano sobre el becerro, sino son todos los ancianos en representación del pueblo. Eso es lo que se hace ahora para perdonar el pueblo, ¿no? Bien, ahora vamos con el versículo 22 y vamos a caminar. ¿Quién es el siguiente que está allí en la lista? Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Siga por favor hasta el 26. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la Discúlpeme cabeza. un momento, fíjese que hay una palabra allí que algo interesante no es decirle al Señor, Señor, perdóname los pecados que tengo. No, uno tiene que reconocer, después de que conociere su pecado, que uno sea capaz de decirle, Señor, es que soy rebelde, Señor, es que yo soy una persona que realmente juzgo, Señor, es que yo estoy en fornicación, yo estoy en adulterio, o yo estoy pasando por un periodo de brujería. O sea, había que declarar cuál era el pecado, porque tan fácil que llegue a decir, Señor, perdóname los pecados, usted los conoce cuáles son. Eso queda una genérica, ¿no? Lo mismo que cuando el esposo le pide perdón a la esposa, amor, perdóneme por todo lo que le he hecho. No, la esposa quiere conocer qué fue lo que me hizo, qué fue. Y realmente ahí radica muchos de nuestros problemas, porque nosotros no somos específicos. Aquí la palabra está diciendo cuando la congregación conociera el pecado, ¿verdad? Conociere cuál es el pecado, es cuando se debe presentar el sacrificio. Y nosotros a veces no hacemos así. Nosotros presentamos tal vez sacrificio, pero sin reconocer. Y ahí está el problema. Lea, por favor. Dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es
expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación por su pecado y tendrá perdón. Entonces, fíjese, pregunto, hay dos preguntas, ayúdeme quien pueda contestarla. La primera, ¿qué diferencia hay entre el pecado del sacerdote y el pecado de la congregación? ¿Qué dice? Liderazgo. La posición del liderazgo. Y en cuanto a animal, pero con el micrófono. Aquí, en cuanto al pueblo, dice que era un macho cabrío. Ajá. ¿Y cuando era el sacerdote? Y cuando era el sacerdote se tenía que presentar, era un becerro. Un becerro. Era más costoso. Era más costoso porque se supone que el sacerdote tiene que dar mayor ejemplo que la misma congregación como tal, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta es, Caterín, ¿por qué se untaba los cuernos del altar de sangre? ¿Para qué? A ver, Camila. Camila no está para que me ayude, pastor. Porque era el lugar de oración. Se está refiriendo sobre el altar. Del dice, incienso. se derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. No, pero cuando unge los cuernos del altar del incienso con la sangre. Porque cuando nosotros estamos en pecado, nuestras oraciones no llegan. Entonces es necesario que haya esa... Delante del altar del incienso estaba el sumo sacerdote presentando, ¿verdad?, los pecados del pueblo, pero allí el incienso representa las obras de los justos, pero como estaba el altar untado de sangre para decirle, no solamente comportarse bien, usted va a entrar al reino de los cielos, usted necesita la sangre, el sacrificio. Entonces los cuernos le acordaban a uno que era a precio de sangre, no solamente por portarse bien, sino que era a precio de sangre, y hasta el día de hoy también nos dice lo mismo. El poder del sacrificio. Vamos con el versículo 27, vamos a poder leer allí, ahora sí vamos uno por uno, un versículo cada uno, es tan amable. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, delinquiere. Y delinquiere. Y O sea, ya pasamos el pecado de quién. Sacerdote. ¿Quién más? De la congregación. Y estamos hablando de los jefes allí, o sea, ya pasó el... Ahora pasamos a quién. El pecado personal del pueblo. Bien, entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Versículo 28, señora Olga. Luego que conociere su pecado. Vuelve a insistir ahí. ¿Cuándo? Que cuando lo conozca, cuando reconozca. reconozca. Y cómo quisiera que nosotros aprendiéramos eso. Reconozcamos nuestros pecados delante de la presencia del Señor. O sea, con nombre propio. Amén. Bien, siga. Cuando reconociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces, cuando pecaba el sacerdote, ¿qué tenía que traer? Becerro. Cuando pecaba el jefe, ¿qué había que traer? Un macho. Tararararara. No, un becerro. Tararararara. ¿Ah? Cuando pecaba la congregación, ¿qué había que traer? No, ahí sí. A ver, empecemos. Cuando peca el sacerdote, ¿había que traer? Becerro. Cuando pecaba un jefe, cuando peca el sacerdote era un becerro. Cuando peca el jefe era un becerro. Cuando peca el pueblo era un macho cabrío, y cuando peca una persona natural era una cabra. O sea, sí, pero el sacerdote y el rey o el sacerdote tenían que pagar el mismo precio. El sacerdote y el jefe, sí, o rey, porque se conoce como gobernante o rey. Bien, versículo 29, señor Luis. Versículo 29 dice:
pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, igual que todos los sacrificios, y la degollará en el lugar del holocausto. Versículo 30. Versículo 30 nos dice de la siguiente manera: luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará, versículo 31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Léame el 32 de una vez. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Siga. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre del pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre ofrenda encendida a Jehová, y hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Bien, fíjese usted cómo con la ofrenda por holocausto fueron apenas 17 versículos, como por la ofrenda de oblación eran apenas 19 o 18 versículos, por la ofrenda que se hacía de paz también venían 17 versículos, pero por la ofrenda del pecado son 35, el doble, ¿no? Dando a entender que con esta era que más se iba a tener líos, ¿no? Y esa es la que corresponde a nosotros. Entonces, vemos 4 personajes, por favor, repetimos los personajes. Sacerdote, congregación, pueblo, nación, la nación representada con los ancianos, ¿sí? Jefes y persona de manera individual. De manera individual, entonces 4 personas, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando del sacerdote, estamos hablando de la congregación como tal, que era el pueblo de Israel en general, del gobernante o jefe y la persona en particular. Bien, esas son las 4 cosas que tiene que colocar la persona allí, que va a decir: yo quiero el cargador, o yo quiero el audífono, o yo quiero el vidrio. Entonces ahí vamos a estar con eso. Bien, una de las cosas también que me llama la atención y que nosotros necesitamos revisar un poquitito, me llamaba la atención dentro del estudio, cómo, por qué era importante este sacrificio más que los otros. Encontraba aquí, a ver, se me pierde. A ver, aquí está. Ya déjeme llegar. Bueno, se me perdió aquí en el bosquejo la situación. ¿Cuál quiere, pastor? ¿Por qué era más importante esta ofrenda? ¿Qué era lo que la hacía importante? ¿Por qué se tenía que hacer con tanta situación? Pero con el micrófono, porque no... Dice que el pecado del sacerdote se consideraba en primer lugar, ya que él ocupaba un lugar de liderazgo. Si él cometía un error, este afectaba al pueblo con su proceder, y entonces su pecado se convertía en el de la gente. Y por ese motivo entonces tenía que traer la ofrenda del becerro y presentarla. Bien, sí, aquí ya tengo, dice que ocupa mayor extensión el relato bíblico, lo que hablábamos, que son 35 versículos. Ajá. Dice que la ofrenda por el pecado era una ofrenda completamente nueva, es la primera vez que se nombra pecado en esa parte. En esta parte es la primera vez. Hasta este momento histórico no se había registrado ninguna ofrenda por esto. Tercero, desde el momento de la entrega de la ley se convirtió en la ofrenda más importante y significativa. O sea, de aquí en adelante fue que empezó a verse. Y cuarto, aparece en contraste con el holocausto, aunque se realiza en el mismo lugar. Entonces era necesario tener en cuenta eso. El poner la mano sobre la cabeza del becerro, dice, era una confesión del pecado, era una aprobación del plan de sustitución, o sea, él me sustituye a mí, era la aceptación de esa víctima en lugar del pecador, era una creencia en la transferencia del pecado y era una dependencia en apoyo en la víctima.
Entonces, ¿cómo es que se llama la perrita suya? Sacha, ¿cómo es? Susi. Entonces, haz de cuenta que tocara que sacrificar a Susi por el pecado suyo. Eso no era un acto de, sí, matemos otra vaca, no, sino que era, usted mismo tenía que llegar y colocar allí, y lógico, tenía que sufrir y saber, para usted era muy difícil porque, oiga, Susi está pagando por lo que yo hice, como se llamara el ternero o el becerro. O sea, la inocencia de ese animal Sí. tenía que... Y es lo que se refiere a la inocencia de Cristo pagando por nosotros. por nosotros. Bien, señor Leo, señora Daniela, hemos podido concluir el capítulo 4 de Levítico hablando de la ofrenda del pecado. Mañana quiero que tengamos en cuenta esto, ni mañana, ni el día jueves, ni el día viernes vamos a tener el devocional en directo. Se pasará un devocional, pero no será el devocional en directo, ya que estamos nosotros en una convención, necesitamos ir a una convención de ascenso y por tanto no tendremos en directo, pero a través de lo que es la televisión y aún a través de la internet aparecerá allí un devocional de lo que hemos realizado. Así que tal vez en devocional nos veremos hasta el próximo lunes. Por ahora vamos a estar en ese receso debido a que estamos preparándonos. Todos los pastores del Centro Cristiano entramos, y en toda Venezuela entramos en una convención nacional, y es a eso que vamos a estar haciendo esos 3 días. Bien, señor Leo, señora Daniela. Y pastor, pues qué triste noticia. Me lo esperaba, pero bueno. Eso, bueno, pues nada, pastor, aquí la gente pues comentando acerca de pues también lo del premio, y también ahí pues las personas saludando, dando sus saludos como siempre. Pues qué bueno que tengan en cuenta ahí el programa todas las mañanas y pues tengan esa disposición en su corazón para poder aprender más de estos estudios bíblicos tan bonitos, tan especiales, que cada día pues llenan de gozo nuestros corazones y llenan de enseñanza, y pues nos permite a cada uno de los que estamos en este lugar y también a las personas que están ahí conectadas con nosotros, llenarnos más de lo que es la palabra de Dios y de esa sabiduría que nos da la palabra. Bueno, Danielita, tenemos por ahí algunos saluditos. Bueno, antes de enviar saluditos, mientras ella le envía lo que es las peticiones de oración a nuestro pastor, quiero recordarles a todos ustedes entonces que pues por el día de mañana y ya hasta el próximo lunes estaremos nuevamente en lo que será pues nuestros devocionales, pero recordarles que el día domingo se estará transmitiendo lo que es nuestro servicio dominical, y estaremos ahí pues a partir de las 11 de la mañana, también en el transcurso de la mañana a las 9 estaremos pues transmitiendo lo que será uno de nuestros servicios del servicio dominical. Bueno, recordarles también a todos ustedes que no han compartido este live, pueden hacerlo, ver pues a las personas que están ahí conectadas que ha sido pues un devocional bastante práctico, bastante pues entendido ahí, ya que pues tenemos aquí a los CAPI del Centro Cristiano Ureña, y pues ellos han dado pues ahí de la sabiduría que el Señor ha impartido en cada uno de ellos. Bueno, Danielita, ahora sí tenemos por ahí algunos saluditos. No, así es, Leo, queremos leer por aquí los saludos que nos han llegado. A Isa Carrasco, 1000 bendiciones, la gracia y la sabiduría de Dios está con vosotros, Red 31 presente. La familia Sánchez Cerón también nos bendice, allí desde Cali en sintonía, gracias por el estudio de la maravillosa palabra, dicen allí. Saludamos a Clara Belaonia, dice buen día iglesia, como todos los días en sintonía, Red 24, cada día uno necesita escuchar la palabra de Dios, gracias iglesia. La familia Delgado Farias también nos está saludando allí, la Red 32, ellos envían allí su saludo especial desde el Centro Servitel, gracias a ellos por ser los patrocinantes del día de hoy, bendecimos su negocio, su familia, sus vidas, gracias al día de hoy, pues ya saben que estamos a nombre de Centro Servitel, y pues el día del premio de hoy tendremos allí a las personas que se inscribieron para participar. También queremos, Centro Servitel envía un saludo al pastor John William, al equipo de la Red 32, y un saludo a nuestro coordinador Willington y nuestra pastora Caterine Sepúlveda. También queremos allí leer el mensaje de María Fuentes, bendiciones para todos, en especial a nuestro hermano Henry y a toda la Red 31, y allí siguen las personas de Cabimas también enviando sus saludos especiales para los pastores Luis y Olga.
de parte de Yulexis y su hija, los pastores Luis y Olga, que se les quiere. Bueno, esos son algunos de los saludos que tenemos allí. Gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía desde aquí de Ureña, dentro de Venezuela, también desde otros países, y que reportan su sintonía, recordándoles allí, como decía el pastor, estos días pues no tendremos la transmisión en vivo, pero esperamos verlo la próxima semana nuevamente en el devocional en familia. Pastor, con respecto a las personas que enviaron, tenemos a Camila Peña, que participa por los audífonos. Eddie Rivera también nos escribía por el cargador. Estela Urrea por los audífonos. Brando Manrique por los audífonos. Julio López también participa por los audífonos. Margarita Loaiza dice que por cualquiera de los 3 premios los necesita. Susana Parra participa por el cargador. Glorimar Cepeda también nos escribía por el cargador, y Tania Álvarez por los audífonos, aunque pues ella hizo, en vez de las 5 ofrendas, escribió fue las 5 personas que pues estábamos hablando en el capítulo de hoy, como eran los jefes, los gobernantes, la congregación. Pero bueno, el pastor decía que eran las 5 ofrendas, lo que era la expiación de los cereales por el pecado, el holocausto, en fin. Entonces, pastor, vamos a ver cómo va a ser la dinámica para elegir los ganadores de estos 3 premios que tenemos el día de hoy: los audífonos, el cargador y un vidrio protector para celular. Bien, ya había dicho que la persona que escribiera los 4 tipos de personajes que tienen que presentar ofrenda por el pecado, esa es la persona. O sea, de aquellos que se inscribieron con numeral, usted revisa que hayan escrito numeral el cargador o numeral los audífonos, y que hubiesen dicho los 5 tipos de ofrenda, pasan a la siguiente ronda, y entre los que pasan tenían que colocar la ofrenda por el sacerdote, la ofrenda por la congregación, la ofrenda por el jefe y la ofrenda personal. Entonces, quien haya colocado esos 4 en cada una de en primera instancia en cada una de los audífonos o del cargador o del vidrio, pues se hace acreedor a eso. Si nadie escribió por el vidrio, tenemos a nuestra hermana Olga, que tiene un A50 y que está necesitando vidrio. Pero si alguien cumple con los requisitos, no tendremos problema en entregarle. Que no nos llamen, que nosotros los llamamos. Entonces, bueno, tenemos allí nuestra hermana Eddie Rivera, dice sacerdotes, congregación, gobernantes y pueblo, responde ella. Y verificando aquí que esté inscrita en anteriormente haber respondido, está Eddie Rivera, ofrendas, holocausto, la oblación de paz por el pecado expiatoria, el cargador lo necesito. Escríbenos, hermana. ¿pero colocó numeral el cargador? Sí, señor. Entonces Eddie Rivera, si es la primera que contestó, se hace a cargo de el cargador. Señor, bueno, tenemos nuestra primera ganadora allí gracias a Centro Servitel. Le pido por favor también a Víctor que me colabore allí con una de las ganadoras del día de ayer, la foto que tenemos, que enviamos, nuestra hermana Yaidet Rodríguez, quien fue la ganadora de los zapatos para dama, talla 36. Ella, gracias allí a nuestro pastor Ciro Blanco y su familia, quienes fueron los patrocinantes del día de ayer, junto con la Red 3 y su representante, la familia Gómez Cañizares y la familia Cuadro Romero. Y pues allí tenemos una imagen de lo que fue la entrega de los zapatos. Tenemos allí nuestra primera ganadora y bueno, aquí estoy leyendo. Ahora por los audífonos. No han escrito, pastor, por los audífonos. Falta... Están respondiendo. Estoy leyendo aquí las respuestas. Tenemos allí varias personas que enviaron la primera, pero recuerden que el pastor dice que para elegir el ganador es el primero que responda cuáles son las cuatro personas, y pues allí tenemos por el cargador. Falta entonces los audífonos. La primera persona que responda, que tenga su respuesta, será la ganadora. Estamos allí atentos, y pues ya la hermana Eddie Rivera está dando gracias al Señor, les bendiga grandemente a los patrocinadores. Entonces está allí dando sus agradecimientos y sus bendiciones para Centro Servitel. Ustedes pueden comunicarse con ellos al 0424-720-3893, ubicados en la carrera 8, Barrio Las Flores, local número 4, raya 32. Bueno, pastor, pues mientras damos ahí a lo que es el ganador próximo, damos unos minuticos ahí que se puedan comunicar con nosotros. Vamos a hacerle pues unas preguntitas acá a cada uno de ustedes, escucharlos y pues aprender de saber que estamos en el libro de Levíticos, y habla mucho sobre lo que es la ofrenda y el sacrificio que hacían pues los sacerdotes en ese tiempo.
Qué importante, pastor, quiero preguntarle a cada uno de los que están en este lugar, la importancia de la ofrenda en este tiempo, pastor. No hablo de ofrenda como tal del diezmo, sino solamente lo importante de ofrendar. Entonces quisiera pues iniciar con usted, pastor William. Bueno, Leo, todas estas ofrendas nos dejan a nosotros una enseñanza muy especial, y es que para el Señor es muy importante, y Él la reclama como un acto de gratitud y un acto de responsabilidad nuestra de darle gracias a Él, porque todo lo recibimos de Él, todo proviene de Él. Hoy por hoy la ofrenda ha de contener el mismo efecto que tenía en ese entonces. Uno, que sea algo voluntario. Leo, a Dios le molesta que alguien dé porque lo obligaron a dar. La ofrenda tiene que ser voluntaria, y también tiene que ser sin defecto, o sea, hablando de su lugar de procedencia, hablando de que ni siquiera se presentaba una ofrenda, y Cristo Jesús lo ratifica. Si usted no tiene paz con la gente, si tiene problemas con alguien y viene a traer ofrenda, dice, no, primero vaya y reconcíliate con las personas y después traiga la ofrenda. Entonces, a Dios no se le compra que yo sigo haciendo lo que me da la gana y yo traigo una ofrenda. No, el Señor quiere que sea algo, uno, que sea voluntario y que sea lo mejor, que sea lo escogido, que sea algo valioso. Y lo segundo, que primero ha de estar usted en ofrenda de paz, paz con Dios, y que simboliza también que está en paz con la congregación. No se vale traer al altar ofrendas cuando usted está en problemado con alguien. Entonces, eso debiéramos nosotros de tener en cuenta. Fíjese usted, la ofrenda que trae Servitel es una ofrenda costosa, ¿verdad? Es una ofrenda bonita, se preparó, o sea, no dijo, llévele ahí algo para allá, para que no, se preparó, la colocaron bien bonita, hicieron algo especial. Así deben ser las ofrendas que nosotros preparemos para el Señor. De hecho, yo estoy enseñando a la iglesia que la gente debería traer preparada la ofrenda, no haya última hora meterla, ay, no traje, ay, présteme ahí. Entonces, no es eso, no, desde la casa, Señor, hoy esta semana fue tan buena no fue tan buena, y yo quiero en gratitud a eso, Señor, presentarte delante de ti una ofrenda no contaminada, una ofrenda no leudada, una ofrenda que no tenga que ver con las cosas que a ti no te agradan, sino una ofrenda sincera y de corazón limpio. Ese es el acto que se debe hacer con la ofrenda. Claro que sí, pastor. Bueno, Danielita. Bueno, pastor, yo quería hacer aquí como un comentario, ya que pues hoy estuve allí pendiente de lo que pues se envió y estuve allí estudiando antes de pasar. Me llamaba mucho la atención que hacían la diferencia entre lo que era el holocausto y lo que era la ofrenda esta por el pecado, que decía que bueno, una de las cosas era que nos mostraba el holocausto quién es Cristo, pero que la ofrenda por el pecado nos decía qué fue lo que hizo Cristo por nosotros, el pecado, que murió por el pecado. Y también nos decía la diferencia, que una de las ofrendas, la del holocausto, subía, mientras que en la del pecado la sangre debía ser derramada. Una subía, la otra era derramada, como fue nuestro Señor Jesucristo. Decía que hay muchas maneras que pudo haber muerto un hombre, pero que Dios tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. Entonces esta era una maravillosa representación de cómo Dios hizo este sacrificio y lo seguía, o sea, en el tiempo de antes lo representó con el Señor Jesucristo. Entonces me parecía muy chévere ver cómo era esta diferencia entre el holocausto y la ofrenda por el pecado. El holocausto era algo voluntario, como se estaba hablando, una ofrenda, pero el sacrificio por el pecado debía ser algo obligatorio que debían hacer cada vez que tenían pues allí una representación por el pecado. Gracias, pastora. Se nota cuando uno estudia, ¿no? Cuando lee. Vale, muy buen aporte, muy bonito ahí, buen aporte. Y vemos pues que también pues aporta lo que es el segmento, porque hablamos de ofrenda, y bueno, ahí vemos las dos diferencias. Bueno, ahora quiero preguntarle a nuestro pastor Willington Marulanda, que puede pues él comentarnos y decirnos ahí acerca sobre la importancia de la ofrenda en estos tiempos, pastor Willington. La practicidad del Levítico sigue siendo la misma practicidad para nuestros tiempos, ¿no? Nosotros hay gente que se intranquiliza porque algunos ya empezamos a poder honrar a Dios con diezmos y ofrendas, ¿no, Leo? Y en medio del asunto,
Si usted no le ofrenda a Dios, terminará ofrendándole al diablo. Es decir, si el que no le ofrenda a Dios, le termina ofrendando al diablo, y en algún momento nosotros ofrendábamos nuestros recursos al diablo, y lo hacíamos en muchas cosas que no son agradables. Tomamos ahora la determinación, porque entra ahí lo que es la parte voluntaria, y que podamos nosotros honrar a Dios, traer nuestra ofrenda, presentarla con todas estas explicaciones que decía mi pastor, pero con una connotación que a mí me llama bastante la atención, y es que Dios ama al dador alegre, y eso tiene que invitarlo a uno a tener este principio de ofrendar con un gozo extraordinario, poder saber de que colocar una ofrenda en las manos de un siervo, colocarla una ofrenda en el alfolí de la congregación, o colocar una ofrenda en las manos de un pobre y menesteroso, permite uno poder hacerlo con contentamiento y sabiendo que Dios se agrada cuando uno empieza a tomar esto como cultura en su vida. Le quiero decir a aquellos que no participan de diezmar y de ofrendar, que la única manera de usted descubrir el privilegio hermoso de diezmar y ofrendar es entrando en la práctica. Si lo haces, lo ves. Si lo disfrutas, si te gozas dándole al Señor, vas a poder descubrir que ofrendar y dar al Señor es un beneficio extraordinario para nosotros. Así que yo me siento muy agradecido también con Dios por tener un pastor y una congregación que no veo sino el desborde de aprender a dar, ¿no? Del desborde de aprender a entregar, y en esta congregación no se sufre para eso, ¿no? Es decir, tal vez sufriremos por otras cosas, pero no por ver una iglesia empeliculada con el tema de dar al Señor. Entonces sería esa mi parte, Leo. Bueno, pastor, gracias ahí por ese buen aporte, por ese bonito aporte que pues nos da y que nos enseña a cada uno de los que estamos ahí atentos cada mañana en lo que es este segmento de Tu Consejo. Bueno, ahora quiero darle paso pues al pastor Luis, que puede él pues decirnos acerca de la ofrenda, de la importancia de ofrendar en estos tiempos. Pastor Luis. Gracias, Leo. Bueno, pienso que Levítico nos deja una enseñanza bien interesante a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Primero, el hecho de que a través de las ofrendas que se presentaban, de poder estar a paz con Dios, de poder estar a paz con nosotros mismos y de poder estar a paz con el prójimo. De ahí la importancia de que el apóstol dice que si alguno quiere traer ofrenda voluntaria al Señor, y si tiene algo contra alguien, pues debe ir primero a ponerse a cuentas con su hermano, para que Dios pueda aceptar de una o de otra forma su ofrenda o su diezmo con agrado, porque no puede haber ese tipo de diferencias en medio del pueblo. Nos enseña de que es la oportunidad bonita para que nosotros mismos nos presentemos a Dios en sacrificio santo, vivo, como una ofrenda de amor al Señor. Entonces pienso que es una enseñanza bien bonita, y que a través de la práctica nosotros vamos a poder adquirir la bendición día a día de poder adquirir lo que a bien nosotros deseamos bajo la voluntad del Señor, y en virtud de ese adquirir, pues poder disponer voluntariamente, con agrado, con disposición de corazón, el hecho de poder dar al Señor, a la obra, de la manera correcta. Bueno, pastor Luis, gracias ahí por su aporte, gracias por regalarnos ese consejo ahí de parte de Dios hacia cada uno de los que estamos acá atentos al devocional. Bueno, ahora quiero preguntarle a su esposa, a la pastora Olga, que puede pues ella decirnos ahí sobre lo que es lo importante de ofrendar al Señor. Mi hermana Olga. Dios les bendiga. Yo pienso que es algo bonito, algo especial, algo que nos debe salir de parte de nosotros, de muy adentro de nosotros. Tenemos la tendencia o la costumbre solo de diezmar y poco ofrendar, pero viendo Levítico cómo ellos daban esa ofrenda, lo insta uno para que uno también aprenda a sacar ofrenda y darle al Señor con agrado, con disposición, y creyendo que el Señor hace la obra en cada uno de nosotros a través de este sacrificio.
Entonces yo pienso que es importante de una o de otra manera aprender a poder darle la ofrenda que le corresponde al Señor. Bueno, mi hermana Olga, gracias mi hermana Olga y por su aporte, y pues algo ahí a destacar que pues dijo algo muy cierto, y es que estamos pues acostumbrados a diezmar, ya que vemos que pues es un mandato el diezmo, pero se nos olvida mucho ofrendar. Recordar que la ofrenda es algo muy importante, ya que usted dispone su corazón y lo hace, y como lo decía ella, con agrado debemos hacer esta entrega de lo que es la ofrenda. Bueno, ahora quiero preguntarle al pastor Henry, que puede él pues decirnos acerca de la importancia de ofrendar en estos tiempos, pastor Henry. Sí, mi hermano Leo, el ofrendar es un símbolo de adoración, es un símbolo de entregarnos, es un símbolo de poder darle el primer lugar a Dios. Dios allí en Levíticos está enseñando al pueblo a aprender a adorar, a aprender a ofrendar, a aprender a darse a Dios. Vemos que en lo que hemos leído, aún el pueblo, ni aún ni Moisés podía entrar al tabernáculo porque había caído la presencia de Dios, y el pueblo venía allí de un pecado. Dios tenía que enseñarle al pueblo de Israel la manera como Él quiere que le adoren, como quiere que le adoremos. Dios es dueño de todas las cosas. Dios es dueño aún de nosotros mismos, de todas las cosas. Dios es dueño del oro y la plata. Dios no necesita, físicamente, pero Él necesita enseñarnos a nosotros, al pueblo, a aprender a soltarnos, a aprender a dar para Él, a aprender a aportar para lo que es desarrollar la obra del cielo, del reino aquí en la tierra. Cuando vemos que Dios quería habitar allí en medio del pueblo, Dios le dice a Moisés: dígale al pueblo que me entreguen una ofrenda voluntaria. Y qué bonito es saber que eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros seamos sueltos. Hay veces, esa es la parte que a más de uno nos incomoda, la parte de la ofrenda, la parte del diezmo, la parte de la economía, pero Dios nos quiere llevar a un nivel de soltura, a un nivel de adoración. Cuando podemos comprender esto, podemos hacerlo de una manera fácil, agradecida y con mucha alegría en nuestro corazón. Muchas gracias, pastor Henry, allí por esa respuesta, por este compartir de lo que es la importancia de la ofrenda. Queremos allí por último preguntarle a nuestra hermana supervisora de la red número 32, Caterine Sepúlveda, para que ella pues nos pueda dar respuesta y su aporte también referente al tema de la ofrenda. Bueno, Daniela, vemos que las ofrendas, el poder nosotros, así como en ese momento se tomaba ese animal y se le ponían las manos para que ellos cargaran con nuestra culpa, pues hoy nosotros tenemos la oportunidad de nosotros mismos reconocer ese pecado, y ya Cristo vino y pagó por cada uno de nosotros, y vemos que la naturaleza de cada una de estas ofrendas es el poder estar reconciliados con Dios a través de esa obra de nuestro Señor Jesucristo, el poder llevar una vida íntegra, poder conservar esa integridad así como la sal se conserva, y también mismo poder nosotros mantener esa comunión para poder ser gratos delante de nuestro Señor, que podamos, nuestra vida pueda ser un olor fragante para Dios. Entonces ahí vemos la naturaleza de estas ofrendas y lo importante de traerla a nuestra vida diaria. Gracias, Caterine. Queremos escuchar allí el aporte de nuestro hermano José Hernán antes de finalizar con lo que es la transmisión del devocional. Bueno, cuando usted ve todos estos tipos de ofrenda, ve la mayordomía, que es parte de nosotros los creyentes, que nuestra dependencia viene de Dios, que todo lo que Dios nos da debe volver a Él, y es parte de nuestra doctrina, la mayordomía. ¿Cómo somos nosotros mayordomos de lo que Dios nos da, cómo lo administramos y a quién le debemos devolver? Leo, Daniela, quedamos con ustedes. Bueno, gracias José Hernán ahí por su aporte, y gracias a todos los capis aquí del Centro Cristiano Ureña, gracias ahí por el día de hoy, por este bonito devocional, porque hemos podido aprender, cada uno de los que estamos acá y también las personas que nos acompañaron acá hasta el final el día de hoy.
Bueno, antes de pues pasarle a nuestro pastor Willington para que termine ahí con las peticiones de oración, le envío un saludo ahí a May Martínez desde Villa del Rosario, un amigo mío que está ahí conectado con nosotros el día de hoy. Un saludito, May, y pues gracias ahí por estar conectado ahí con nosotros. Saludamos también nuevamente a los cumpleañeros, bendecimos la vida de lo que es Julio Emanuel Contreras, el niño que está cumpliendo 3 años, al igual que nuestra hermana la Red 13, la Di Niño, y también a Pablo Castañeda el día de hoy en su cumpleaños. Agradecemos el día de ayer a la familia Blanco Triana, a la familia Gómez Cañizares y la familia Cuadro Romero, quienes fueron los patrocinantes del día de ayer allí con su yogur, la tapizada, lavada para la moto, y también allí con lo que fue en los zapatos que fueron entregados. Y el día de hoy agradecemos nuevamente a la familia Delgado Farias de la Red 32, Centro Servitel. Usted sabe que puede encontrar allí todo lo relacionado con lo que es los celulares, los teléfonos, los accesorios o reparación si usted necesita, entonces puede comunicarse con ellos. Gracias el día de hoy a los patrocinantes de Centro Servitel por esta bonita ofrenda que nos dieron como premio. Recordándoles también que el domingo tenemos la Cena del Señor. Vincúlese con lo que es la Cena del Señor, no deje de participar desde su casa. También tenemos allí que conmemorar este gran día de lo que es la Cena del Señor. Recordarles que si van a hacer la cena en su casa, ahí si van a adornar, a poner su mesita con el vino y con el pan, tomarle una fotico ahí todos juntos en familia. Si ustedes van a ver la transmisión, hacerlo junto acá con nosotros y tener pues este bonito altar y conmemorar pues lo que es la Cena del Señor. Bueno, gracias a todos ustedes por una vez más estar ahí con nosotros. Quedamos con nuestro pastor Willington para que ore por las peticiones de oración y poder cerrar el programa del día de hoy. Señor, esta preciosa mañana queremos pedirte y suplicarte que en tu infinita misericordia puedas escuchar la necesidad de Enrique, la necesidad de Hernando, la de Joshua, Señor, la necesidad de Laudelina, la necesidad de Isaac La Verde, Señor, y que cada uno de ellos en sus dificultades pueda encontrar la mano tuya, el favor tuyo, el socorro tuyo, mi Dios, y que puedan encontrar pronta respuesta, Señor, en lo que es la salud, mi Rey, en lo que es la protección a la familia, Padre bendito, la cobertura, todo aquel que se encuentra lejos del país, Señor, que haya tranquilidad sobre el hogar, que no permitas que el diablo que vino a robar, matar y destruir, Señor, opere sobre la vida de tus hijos, Señor. Permítenos disfrutar del gocén de Dios alrededor nuestro. Seguimos creyendo en el Dios que hace diferencia, Señor, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, Señor. Tus hijos, los que creen, los que confían en ti, Señor, los que saben que el poder de la oración clama al cielo y el cielo se mueve, Señor. Clamamos y suplicamos para que en todo tu poderío y tu majestad esté delante de nosotros, Señor. El ángel que acampa alrededor nuestro y nos defiende, Señor. La vida de Enrique, Señor, allí donde se encuentra con aquella dificultad, oh Dios, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, vea tu mano, vea tu favor. Señor, haz que la vida de Hernando, Padre bendito, tenga un toque especial, oh Dios, y que haya una respuesta, oh Dios, ante el derrame cerebral, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre Joshua, Señor. Permite que su cuerpo sea restaurado, Dios, y en el nombre de Jesús, la familia de mi hermana Laudelina tenga, Señor amado, allí cobertura y estabilidad emocional en el extranjero, Señor. Bendice a Isaac con sus hijos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con ellos. Toma la vida de Pablo, Señor. Toma la vida de Landy, Padre bendito. Toma la vida, Padre glorioso, de Julio, Padre, y permite que cumplan más años, pero en tu presencia, más años en tus proyectos, más años, Señor amado, Padre bendito, pero honrándote y dándote la gloria. Les bendecimos y que tengan un feliz cumpleaños en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.